Estudios por Cecilia Valenzuela, que ha investigado el tema Fujimori ampliamente. Cecilia, gracias por venir al programa hoy. Bueno, ¿cómo ves el cuadro fujimorista en este momento? Hay dos fujimorismos, es Fujimori versus Fujimori. ¿Lo percibes igual? Sí. ¿Y cuáles son los matices que ves tú que has investigado la vida de Alberto Fujimori y has seguido de cerca el proceso de las candidaturas de Keiko y de este enfrentamiento entre hermanos que se ha presentado hoy? Bueno, no sé si has visto recién un tuit de Keiko Fujimori diciendo que felicita a los 61 congresistas de Fuerza Popular que la acompañaron en su decisión ayer de intentar vacar al presidente Kuczynski. Lo que significa que, en primer lugar, ella reconoce que ya no tiene la mayoría absoluta en el Congreso, porque ya no tiene más que 61 votos, y también está diciendo que los otros congresistas ya no forman parte, o por lo menos ella no quisiera que formen parte de Fuerza Popular. Claro, si fuera lógico lo que nos acaban de decir los congresistas, que hay un tema de respeto a la minoría y el voto de conciencia, la felicitación sería para todos, dices tú. Por supuesto. Por supuesto. Además, hubo expresiones esta mañana, Becerril, por ejemplo, pidiendo que se sancione a los congresistas que no habían votado de acuerdo a la consigna. Y la consigna era ir contra Kuczynski, aprovechando la circunstancia y los enredos y las contradicciones en las que el propio presidente había caído, había incurrido. Entonces, cuando Kenji Fujimori decide impulsar esta abstención, o sea, no dar los votos suficientes, no otorgarle los votos suficientes a su propio partido para vacar al presidente, lo hace, y pienso yo, en pos de un objetivo. El objetivo es el indulto para su padre. Él nunca ha dudado de eso y tampoco ha ocultado esa intención. No, nunca. Y eso es lo que hace su actitud respetable, porque no ha mentido, porque su angustia y su necesidad es completamente legítima. Él es un hijo. Más allá de si es un correligionario, más allá de si es un problema entre tres dirigentes de una agrupación política, él es un hijo que está sintiendo y está preocupado por la condición de su padre. Entonces, leía también en la mañana en redes sociales a algunos fujimoristas reclamando la deslealtad de Kenji. Y claro, uno se pregunta, bueno, ¿con quién tiene que ser leal Kenji? ¿Con su padre o con su hermana? ¿De qué se trata esto? ¿Y cuál es, digamos, hasta qué punto han llegado los enconos al interior de esa familia que Keiko considera a poner al Perú en su narrativa, ¿no? Versus el indulto a su padre, ¿no? Entonces hay una situación claramente complicada y de fraccionamiento evidente. Si es Alberto Fujimori, como dice la congresista García, quien hizo las llamadas, aquí estamos frente a un choque, un golpe, un tremendo encontrón entre el padre y la hija. Claro, porque se puede entender que Kenji quiera sacar al papá y que él diga, ok, mi objetivo de haber entrado a la política es que mi padre tenga una ventaja, aprovechar el cargo que voy a tener para hacer todos los esfuerzos desde aquí y sacar a mi papá de la cárcel. De hecho, postula ese cargo para poder tener mayor influencia y poder lograr sacar a su padre. Y su discurso ha sido absolutamente constante y persistente. Eso es algo que no pueden desconocer los fujimoristas que incluso ayer votaron en contra o para salvarle la vida a Pepe Causa. Cuando la congresista García o cuando el congresista Galván nos hablan de un momento de reflexión, de los intereses de la patria, del voto de conciencia, aquí está claro que apoyar a Kenji era apoyar a Alberto Fujimori. Sí, pero también, fíjate, Kenji ha ido creciendo y madurando políticamente y ha ido humanizando su condición de activista fujimorista, porque claro, el partido lleva el nombre de ellos o la gente los llama con el apellido de ellos, pero es también una forma de ser, una actitud, una manera de darle cara a la vida. Son, sobre todo, desde el keikismo, muy verticales, hay mucho autoritarismo, es evidente, ¿no? Cuando uno de los otros no quiere o quiere opinar, como decía la congresista García, su voz no es escuchada. Eso
es algo que también se ha notado a lo largo de estos últimos 18 meses, fastidia, incomoda a Kenji Fujimori. A Kenji no le gusta ese verticalismo, no le gusta ese autoritarismo. Entonces, primero los he enfrentado con humor, con mucho humor en las redes sociales, cosa que ha sido realmente interesante y grato, digamos, espectar. Y luego los ha enfrentado con actitudes valientes. La actitud de ayer ha sido realmente valiente, porque yo creo que cuando los gobiernistas, es decir, Mecharaos o otros voceros dicen que no se ha negociado nada en relación al indulto, creo que dicen la verdad. Yo creo que sí. ¿Tú crees que Pedro Pablo Kuczynski no le debe el indulto a Fujimori? Yo creo que Pedro Pablo Kuczynski quiere darle el indulto a Fujimori desde hace mucho tiempo, mucho más tiempo desde el que está en el poder. Creo que el presidente Kuczynski tiene una convicción respecto de ese tema. Eso es lo que yo he apreciado. Ahora, creo que cuando ayer ellos declararon que no había ninguna negociación, dicen la verdad. Y creo que quien ha tenido este impulso, digamos, esta agudeza política, ha sido Kenji, y lo ha conversado con su padre. Y por eso es que ellos han hecho este trabajo y ahora realmente se han mostrado ante la opinión pública como gente civilizada, preocupada realmente por el Perú, interesada realmente por los peruanos y moderna. O sea, esos son los adjetivos que le calzan a Kenji Fujimori en este momento. Eso lo han logrado a punta de jugársela, de ser valientes y de lanzarse a confrontar a la fortaleza que en este momento maneja la hermana. Claro, el tema es que circula también ayer un documento, ¿no? En pleno debate circula este documento del informe médico. El informe médico que en efecto recomendaba un mejor trato, una conmutación, en cualquier caso el indulto para Alberto Fujimori. Se filtra ese documento, porque ¿cómo sale ese documento? La primera pregunta es ¿cómo se filtra un documento de esa importancia en un momento tan crítico para el presidente Kuczynski, ¿no? Y lo otro es, hay una coincidencia, es decir, Alberto Fujimori podrían haberlo hecho filtrar ellos mismos, pero ser parte precisamente de lo que ellos están, de la causa que ellos están librando, ¿no? Hay muchas personas interesadas en esto y yo diría que Pedro Pablo Kuczynski sí va a indultar a Alberto Fujimori. Pero tú dices que por convicción y no más bien por un tema de negociación, de pacto, de que sienta que hoy está en deuda con Kenji Fujimori. Porque eso sería novedoso hoy. Y no estamos hablando de la posibilidad de que PPK indulte a Fujimori a partir de ayer o de hoy. Este es un tema que venimos conversando y analizando desde que PPK llegó al poder. De hecho, la amistad que se forja entre Nancy Lange, la esposa del presidente Kuczynski, y Kenji Fujimori, y que además ambos hacen pública y que evidentemente el presidente celebra, porque de lo contrario le hubiera pedido a su esposa que no fuera pública. Esa amistad es parte de una relación que han construido y que ha tenido que pasar por una serie de etapas. Y esa relación ha tenido un objetivo, que ha sido el que Kenji se acercara y les explicara una serie de detalles, imagino, respecto de la nueva posición de su padre o de la posición que su padre tendría respecto de este gobierno. Y esto ha estado pasando y lo hemos visto. De hecho, el 28 de julio, ¿verdad?, Kenji tuvo una sesión de fotografías al interior de Palacio de Gobierno y fue el único invitado de Fuerza Popular en Palacio de Gobierno. Y eso ha venido construyéndose. Entonces, yo creo que decir que esta es una negociación, que es una con otra, que ahora tú me pagas y tal, es un poco exagerado y forzado. Esta noche el presidente habla de reconciliación. Él dice reflexión y reconciliación. Hasta ayer era su discurso, incluso en el Congreso, era golpistas. Esto es un atentado contra la democracia, ¿no? El día de hoy ya habla de reconciliación. ¿No podría estar allanando el camino para el indulto? Pero sí hay una fracción del fujimorismo que le da una nueva oportunidad
si tú fueras PPK, ¿con quién te reconciliarías? ¿Con la facción de Keiko o con la facción de Kenji? Con la facción de Kenji. Y te reconciliarías porque has estado enconado y enfrentado con esa fuerza. Y eso lo hemos pagado, no lo hemos visto, lo hemos pagado todos los peruanos. Hemos vivido esta situación álgida. La última semana ha sido horrible, dolorosa, pero sobre todo ha sido deprimente. Y incluso en vísperas de una fiesta como la que viene el domingo, la Navidad, el consumo interno ha estado semiparado. Y eso iba en perjuicio de todos, porque todo el Perú se las arregla, ¿no es cierto? Hay grandes empresas, felizmente, dan mucho empleo, pero la mayoría vive al día y hace cosas, hace su negocio, tiene un comercio, y entonces... Claro, hay otro indicador también, ¿no? Jenny Vilcatoma hoy sale y dice, yo sabía, porque yo también visité a Alberto Fujimori y él me contó lo de la Junta Médica, que habían ido el fin de semana, entonces aquí está clara la negociación. Y de hecho, los fujimoristas, si vemos las imágenes, manejaban esa posibilidad, porque de lo contrario no hubiesen ido a reclamarle a Kenji con la energía con la que hemos visto, por ejemplo, a Miguel Torres, o con la energía que hemos visto a Becerril. Es decir, han puesto contra la pared, porque el voto de Kenji no le salvaba la vida a Pedro Pablo Kuczynski. Tenía que hacer un movimiento estratégico. Un grupo, como lo ha logrado. Porque calza perfecto. Si ves la votación, por aquí está. Claro, la del tablero, al final llegan a 78, ¿correcto? 78 más los... Pero nadie imaginó que eso iba a pasar. Claro, pero con todos los 10 estábamos o con los 9... pensando que iban 86, 87, sí, pero... en algún momento 88 y de pronto 85, pero nunca pensamos que no iban a llegar a los 80. Así es, por eso, claro, uno dice 78 más 9, no, descontando a Kenji, ¿no? Supongamos que Kenji ya se abstenía, más 9 eran los 87. Es decir, han sido claves, han sido esos 9 congresistas los que han permitido que no se vaque al presidente. Además, la vacancia era una apuesta fujimorista muy importante para Keiko. Es que eso es política, Mávila, eso es política. Evidentemente, con conciencia de que le debilitaban a Keiko. Kenji y la gente con la que trabaja, con la gente que lo asesora, han contado cuántos votos necesitaban y ese es el trabajo y el esfuerzo que han realizado. No iban a ponerse a llamar a 12 cuando necesitaban a 10 y han ido con gentes a las que han podido convencer. Lo que dice la señora García, por ejemplo, es muy interesante. A ella... le preocupa, primero, que su voz no haya sido escuchada. Ella dice que desde el inicio pensó, oye, esto, vacancia, o sea, es como mucho, ¿no? Es demasiado. Y se acercó a pedir que las cosas se hagan en los plazos, en plazos más razonables. ¿Tú le crees a Maritza Yo García? Creo que ella, no, porque ella mentiría. Bueno, yo no sé, no la conozco personalmente, no sé si la señora Pero no García sientes miente, que aquí hubo una de... Lo que ha dicho ahora, a mí me parece... Kenji, digamos, vamos a sacar a mi papá de la cárcel, pero claro que sí, Mávila, eso es política y eso es lo que están haciendo. O sea, ayer Kenji Fujimori le ha dado una clase, incluso a Pedro Pablo Kuczynski, de cómo se hace política. Ha hecho política, ha negociado. La política es negociación. La buena política es negociación en el mejor sentido de la palabra. ¿Y esa la gente toma acuerdos para lograr objetivos. Y ayer se ha tomado acuerdos y han logrado un objetivo, que ha sido sostener en la presidencia a PPK. Muy bien. Eso, yo creo, es una cuerda que va junto o separada a la del trabajo que ha estado haciendo Kenji intentando el indulto de su padre. Claro. ¿Cómo queda Keiko Fujimori? Ya su carrera política, podemos decir, de aquí mirando las próximas elecciones, ¿acabó? No lo sé. En el Perú los Lázaros abundan. Claro, porque los políticos uno piensa, que uno cree enterrados resucitan. Fujimori. No lo sé, pero sí sé que en este momento ella ha sufrido una segunda derrota. La primera la sufrió en la segunda vuelta del 2016 y la segunda se la jugaba, iba por ahí. Por ello es tan importante analizar el cambio de opinión, porque si bien es cierto, podemos decir, ok, Maritza García y el señor Galván y todos los otros se dieron cuenta que no se había respetado el plazo para la defensa del presidente, es legítimo creerles, al mismo tiempo sabían que con esto le metían un golpe mortal a su lideresa. Pero yo les creo por una razón,
Por eso es que los llama Kenji, por eso es que los llama, si no es Kenji, de repente es su padre. No tengo ninguna certeza, salvo lo que he escuchado ahora. Lo llama porque son personas que están dispuestas por lo menos a escuchar. No se les hubiera ocurrido llamar a Vilca Toma o llamar a Salaverry, porque tenían una actitud de posición adelantada, cargada de adjetivos. Era una cosa realmente que uno no podía comprender, pero había otras personas, evidentemente, y ahí están, que no tenían esa posición. Entonces es a esas personas a las que ellos buscan y a las que ellos llaman. ¿Cambia el escenario esto que ocurrió ayer para el indulto a Fujimori? Es decir, el tema de marchas, el tema de reclamos al presidente, en caso se indultara hoy. ¿Tú crees que hay gente que dice, bueno, ok, que hay gente que pensaba que no debía indultarlo, pero que hoy, ante esta negociación, puede decir, vale la negociación que Fujimori vaya a su casa? Bueno, yo creo que sí. Primero tenemos que pensar, ha ido creciendo la opinión pública que está de acuerdo con un indulto humanitario. Eso ha ido creciendo de manera sostenida en los últimos meses. Y eso ha sido algo que seguramente también ha alentado a Kenji para trabajar por la libertad de su padre. Yo imagino que Kenji ve a su padre gastado, deteriorado. La prisión evidentemente gasta y deteriora a cualquier ser humano, y anhela, por supuesto, que los últimos años de su vida los pase con él, por lo menos con él. Eso es algo que me parece, como te he dicho desde el principio, legítimo y que a mí me lleva a mirar con otros ojos a este muchacho. Sí, absolutamente. Y luego, creo también que en ese camino, en esa batalla dura en la que él no ha tenido ni siquiera la compañía de su propia hermana, él ha madurado muchísimo y ha comprendido una serie de aspectos, no solo de la vida política, sino también de las relaciones humanas. Y eso me parece muy positivo para un político joven que se proyecta en el país. Por un lado eso, por el otro, el hecho de que el indulto tiene, sí, una mayoría de gente que lo respalda. Puede haber personas que estén en contra del indulto, por supuesto, y van a ver, y seguramente habrán algunas marchas, seguramente las habrá, pero el presidente Kuczynski ha expresado su decisión su intención, digamos, su buen parecer respecto de del indultar a Fujimori muchísimas veces, y lo ha hecho con distintas personas. Claro, y tú dices, entonces, incluso sin que apareciera este proceso en el escenario político. Exacto. Entonces, aquí tú tienes dos personas que están pensando lo mismo, ¿no? Y de otro lado, si Pedro Pablo Kuczynski no toma esta decisión política, porque es finalmente una decisión política que le permitiría reforzar en el Congreso su bancada. Él tiene una bancada muy chica con la que le es muy difícil gobernar. Acabamos de verlo y ha sido espantoso. Él necesita reforzar esa bancada. ¿Con quién la va a reforzar? ¿Con Marco Arana? ¿Con Vitocho? ¿Con Mulder? No. ¿Con Miki Torres o Bellen y Vilca Toma? No. Pero allí hay una posibilidad de personas que han mostrado una actitud y una disposición. Entonces, él tiene que tomar una decisión política. No puede estar supeditado a los viejos enconos. Tiene que decidir ya. Y tiene que hacerlo. Porque de lo contrario, vamos a volver a las andadas anteriores, ¿no? Muy bien, Cecilia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Que tengas una maravillosa Navidad. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más en 2017. Hay una ministra que nos acompaña en unos minutos aquí.